Hola, Dios les bendiga. Estamos acá nuevamente para poder ver una clase de libros históricos. En este caso, vamos a comenzar a ver primer libro de Samuel. ¿Verdad? Les recuerdo, ¿verdad? Que empezamos a ver los libros primero y segundo de Samuel y así vamos, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. ¿Verdad? Algunos les mencionaba yo que no tenemos que decir primera de Samuel, segunda de Samuel, porque estos son libros, no son cartas. Entonces el nombre correcto para nosotros pronunciarlo tendría que ser primer libro de Samuel o primero de Samuel. Así que vamos a comenzar. De aquí para allá creo que vamos a conocer muchísimas historias. Vamos a ir tratando de ver como un resumen de cada capítulo. Obviamente, ¿verdad? Aquí hay mucho que aprender y nos vamos a encontrar con historias probablemente que ustedes ya conocen. Veamos lo que dice su separata. Hay una introducción donde dice de que en el texto hebreo los libros, vea, el libro de Samuel se componía en uno solo. Dice que la división de los dos libros se remonta a la Septuaginta, es decir, la versión griega. Este libro tiene varios títulos, pero es más conocido como Primero de Samuel, el cual es un nombre en hebreo y así se usa en la mayoría de las traducciones españolas. Primero de Samuel dice que registra el establecimiento del reino en Israel y segundo de Samuel la consolidación y expansión del reino. Primero de Reyes es su división y segundo de Reyes su decadencia. Veamos entonces el autor. Dice que el nombre Samuel es el título que se refiere al primer personaje de importancia en los libros, pero no fue el autor. Aunque si ustedes se recuerdan, hemos estado viendo libros anteriores, vea que se le asignan a que es muy probable que Samuel los haya escrito. Luego dice acá, su muerte ya se registra en primero de Samuel 25:1. El autor es desconocido, pero no se puede haber escrito antes de la muerte de Salomón. Entonces ahí hay una fecha aproximada que es en el siglo X antes de Cristo. Y luego dice acá que pues algunos mencionan, ¿verdad? No obstante, dice, esto se valió de muchos documentos originarios, antiguos y auténticos, y uno de los cuales es mencionado por nombre en 2 de Samuel 1:18. Como le digo, aquí vamos a encontrarnos con historias que nosotros ya conocemos y con historias que no hemos escuchado como muy comúnmente. Veamos, habla de un lugar y fecha que estamos hablando entre los años 1045 y 1015 a.C. El tema es la institución de la monarquía en Israel. Si usted se recuerda, en el libro de Jueces estuvimos viendo bastante situaciones difíciles en las que pasaba el pueblo, por lo cual ellos no tenían un rey. Entonces, por esa razón es que existían lo que eran los jueces, porque Israel no tenía un rey como sí. Luego, en el contenido de este libro, dice que tenemos el relato de Elí, la maldad de sus hijos, Samuel, después viene Saúl. Aquí hay como un resumen y hay un cuadrito muy interesante, de verdad que me encanta, porque habla de un resumen del contenido del primer libro de Samuel. Y este tiene 31 capítulos. No vamos a ver los 31 capítulos el día de ahora, pero sí vamos a ver 17 de ellos. Y yo sé que es como de una manera súper rápida, ¿verdad? No vamos a entrar como en mucho detalle por cada capítulo, pero sí detalles importantes de cada uno de los capítulos que tiene el primer libro de Samuel. El primer capítulo habla acerca del nacimiento de Samuel. Luego habla de Ana, Elí y sus hijos, y creo yo que todos recuerdan esta historia que se narra en primero de Samuel, cuando estaba Ana, una mujer que estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana, y esta persona tenía otra mujer que se llamaba Penina, y era muy frecuente, vea, que cada año que ellas subían a dar sus ofrendas, Penina siempre veía con desprecio a Ana. Dios, ¿verdad?, había permitido que esa situación se diera para que Ana viera la gloria de Dios. Definitivamente que cada situación que pasa en nuestra vida es así, ¿verdad? Aunque a veces no entendemos los momentos ni los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios para nosotros son diferentes, ¿verdad? Nuestros tiempos no son los mismos tiempos que Dios tiene establecido para nosotros.
Y dice acá de que Dios le permitió a Ana tener un hijo. Ana se lo ofreció desde pequeño y le dijo que lo iba a entregar para su servicio, y tal cual fue lo que ella prometió, así fue lo que ella hizo. Entonces Samuel fue llevado al sacerdote Elí para que pudiera servir en el templo. Dentro de esto, en el capítulo 3 habla acerca de un llamamiento de Samuel. En el llamamiento de Samuel, ustedes saben de que Dios se le aparece a Samuel por medio de una voz que menciona su nombre, ¿verdad? Samuel se levantó 2, 3 veces porque creía que Elí lo estaba llamando. Elí comprendió que quien le hablaba a Samuel era Dios. Entonces, por eso le dice que le diga, habla que tu siervo escucha. Entonces, Samuel fue así como tuvo un encuentro súper personal con Dios a través de esa forma de escucharlo. Luego tenemos que Samuel llega a ser como un juez de Israel, ¿verdad? Dios así lo había puesto. Eso lo vemos en el capítulo 7, ¿verdad? Antes de eso, suceden eventos muy importantes del capítulo 4, del capítulo 4 al 6, donde los filisteos se convierten en unos enemigos acérrimos del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran quizás de los peores, digamos, así, enemigos que tenía. Luego, vemos que hay algo importante y llegamos al punto quizás como súper importante de todo esto, y es cuando Israel decide que tenían que tener un rey. Ahora ellos decían que los otros pueblos tenían rey, que porque ellos no podían tener un rey. Entonces Samuel, ¿verdad?, tuvo que en ese momento pedirle a Dios, vea, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Ellos quieren un rey. No estoy más o menos contando la historia, no es tal cual están justo las palabras, ¿verdad? Pero Samuel oró, ¿verdad? Y Dios le dijo de que fuera a cierto lugar, que iba a encontrar a Saúl, Eso lo vemos en el capítulo 9. Para eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que Saúl, ¿verdad?, del versículo 1 al 10 se habla que Saúl, fue a buscar los asnos de su papá, y dice que la obediencia que tenía para con su papá de verdad era un elogio, ¿verdad?, para él. Este siervo dice que lo que iba a visitar a Samuel no necesitaba mayor cosa, ¿verdad?, que saber que Dios lo había elegido. Eso era lo importante. Después de esto, en los versículos del 18 al 27, en el capítulo 9, Samuel dice de que distaba mucho de envidiar a Saúl, de tener una mala voluntad. Fue el primero y el más proclive a rendirle honores. Samuel tuvo comunión con Saúl sobre las azoteas de la casa. Podemos suponer que Samuel ahora convenció a Saúl de que Dios le había nombrado para reinar y que él estaba dispuesto a renunciar. Quizás Saúl era el único que siempre salía a buscar asnos y literalmente halló un reino. Su obediencia, ¿verdad?, lo llevó a tener ese privilegio, porque dice también la Biblia que Saúl sobresalía, ¿verdad?, de los demás en cuanto a estatura. Se podía notar quién era Saúl. En el capítulo 10 se habla de lo que es el sumo sacerdote, digamos, era Cristo, ¿verdad? Es Cristo, pero de alguna manera Samuel lo representaba en esta tierra en ese tiempo. Y lo vemos cuando él tiene que ungir a Saúl. Dice que para una mayor satisfacción de Saúl, Samuel le daba algunas señales que debían suceder el mismo día. El primer lugar al cual lo dirige era el sepulcro de uno de sus antepasados. Dice que ahí Saúl recordaría su propia mortalidad y que ahora tenía una corona delante de él. Debía pensar en su tumba, en la que todo honor quedaría bajo el polvo.
Desde la época de Samuel, dice, parece haber escuelas o lugares donde jóvenes piadosos eran llevados al conocimiento de las cosas divinas. Saúl, dice, debió sentirse fuertemente movido a unirse a ellos para convertirse en un hombre distinto de lo que había sido. Saúl, alabando a Dios en la comunión de los santos, se volvió otro hombre, pero se puede dudar de que llegara a ser un hombre nuevo. Vea por cada situación, vea que se vivió más adelante con Saúl. Vemos que en el capítulo 11, dice acá, hubo un primer fruto del gobierno de Saúl, que fue el rescate de Jabes de Galaad de mano de los amonitas. Aquí la fe y la confianza de Saúl, cimentados en ella bajo su valor y resolución, observamos una actividad, y era que cuando el Espíritu del Señor desciende sobre los hombres, los convierte en expertos aunque no tengan experiencia. Definitivamente que eso es así. Muchas veces las cosas que nosotros hacemos dentro de un ministerio, nosotros creemos que no tenemos la capacidad para hacerlo, pero nos damos cuenta quién es Dios quien nos capacita, quién es Dios el que nos ayuda a nosotros a hacer las cosas de la mejor manera. Significa que nosotros como hijos de Dios somos capaces de alcanzar lo que nosotros queramos. De verdad, si mi deseo es predicar, o sea, yo puedo lograr hacerlo, ¿verdad? Porque quien me capacita es Dios. Mi disposición es la que tiene que estar para que Él pueda hacer algo maravilloso con mi vida. Entonces, cuando nosotros queremos alcanzar algo y creemos que no vamos a poder, tenemos que confiar que es Dios quien nos va a ayudar a hacerlo. Dice acá, en el capítulo 12, vemos de los versículos del 1 al 5, dice, Samuel no despeja las dudas sobre su propio carácter. Además, sienta un precedente ejemplar ante Saúl y muestra al pueblo que han sido ingratos con Dios y con él mismo. Los versículos del 6 al 15, la obra de los ministros es razonar con la gente. No solo exhortar, sino persuadir, convencer el juicio de los hombres y así ganar su voluntad y afecto. Esto es algo de verdad súper importante que nosotros tenemos que hacer cuando en algún momento nos toca liderar o dirigir algún grupo, ¿verdad? Dice no solo es exhortar, sino y dirigir, sino que persuadir y convencer. De eso era lo que se trataba esto. Dice acá, Samuel razona sobre los actos justos del Señor. A los que siguen a Dios con fidelidad se les capacitará para que continúen siguiéndole. La desobediencia sería ciertamente la ruina de Israel. Erramos, dice, si pensamos que podemos escapar de la justicia de Dios tratando de deshacernos de su dominio. Aunque no resolvemos que Dios no nos gobierne, de todos modos nos juzgará, ¿verdad? Si nosotros no decidimos seguir a Dios, de igual forma, estemos aceptando lo que Dios quiere para nosotros o no, algún día nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que hagamos o de lo que no hicimos y pudimos haber hecho. Luego, en los versículos del 16 al 25, yo sé que ahorita quizás voy un poco rápido con esto, pero son bastantes capítulos los que hay que ver y les recomiendo, de verdad, o sea, son 17 capítulos, pero hay historias que probablemente ustedes sí ya conozcan, pero las que no, yo les recomiendo que puedan leer justo de la Biblia el capítulo y luego ir comparando, ¿verdad?, con el comentario que está acá sobre los versículos que se han seleccionado, porque aquí los versículos aquí en su separata están por grupos, de manera que se hace como un resumen acerca de lo que dice cada uno de esos versículos. Luego, si nos vamos al capítulo 13, dice que en los versículos del 1 al 7, Saúl reinó un año sin que nada particular sucediera, pero en su segundo año ocurrieron los hechos registrados en este capítulo. Durante más de un año dio tiempo a los filisteos para prepararse para la guerra y debilitar y desarmar a los israelitas. Cuando por fin Saúl hizo sonar la alarma, el pueblo no fue a él, desertó rápidamente, insatisfecho con su administración o aterrorizado con el poder del enemigo. Los filisteos eran enemigos fuertes, y que se habían preparado y habían tenido el tiempo para hacerlo. Y obviamente el pueblo de Israel no estaba acostumbrado ahora en este tiempo, ¿verdad?, a volver otra vez a la guerra. Habían parado por un momento, pero luego era necesario hacerlo. Luego dice en los versículos del 8 al 14, se habla acerca de que Saúl violó la orden expresa de Samuel. Saúl ofreció sacrificios sin Samuel haciéndolo él mismo, aunque no era sacerdote y ni era ni profeta.
Eso fue acusado de desobedecer. Vea cómo antes fue conocido por obedecer, ahora es por lo contrario, donde dice que los hombres no ven sino el acto externo de Saúl, que parece pequeño, pero Dios ve lo que hizo por incredulidad y desconfianza de su providencia, con desprecio de su autoridad y justicia, con rebelión contra la luz de su propia conciencia. O sea, ya se le había explicado a Saúl que tenía que esperar que Samuel llegara para poder ofrecer el sacrificio, porque él no era el indicado para hacerlo. Recuerden ustedes que a los sacerdotes se les daban ciertos requisitos y ciertas cosas que ellos tenían que hacer. Pero en este caso, Saúl decidió, al ver que no llegaba Samuel, se desesperó y dijo, no, lo voy a hacer yo. Y esto le costó a Saúl su reinado. Veamos, en el capítulo 14, dice Saúl, parece haber estado perdido, dice, muy incapaz de ayudarse, nunca pudo considerarse salvo. Quienes se ven fuera de la protección de Dios, ahora manda en busca de un sacerdote y el arca. Espera arreglar las cosas con el Todopoderoso por medio de una reforma parcial. Jonatán, que era el hijo de Saúl, dice, sintió el impulso y la impresión divina que lo lanzó a esta aventura atrevida. Hubo pánico en la guarnición, se le decía temblor de Dios, lo cual significaba no solo un gran temblor que no pudieron resistir ni razonar para ponerle fin, sino que vino repentinamente de la mano de Dios, y esto hizo que el corazón sabe hacerlo temblar. El que hizo que el corazón lo hace temblar. Vea qué importante es que nosotros podamos reconocer que el único definitivamente que puede hacer algo por nosotros y en nosotros es Dios. Dice acá, los filisteos fueron puestos unos contra el otro por el poder de Dios. Mientras más evidente era que Dios hacía todo, más razón tenía Saúl para preguntar si Dios le iba a dar la autorización para hacer algo. Pero estaba tan presuroso por combatir a un enemigo caído que no se quedó para terminar sus devociones ni escuchó la respuesta de Dios. Vea que Saúl, después de su desobediencia, fueron varios actos, ¿verdad?, que él realizó, que lo hizo alejarse de Dios. Y yo creo que en esa parte nosotros nos podemos dar cuenta que eso sucede en nuestra vida diariamente. A veces creemos estar cerca de Dios porque oramos, porque cantamos, porque asistimos a la iglesia, pero muchas veces, ¿verdad?, se nos olvida tener esa íntima relación con Dios. Es decir, contar con Dios en todo momento, en cada necesidad que nosotros tenemos. Vea que parte de todo esto, de verdad, ha hablado mucho a mi vida, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios no solamente es algo que va a estar cuando tengamos una necesidad, sino que es alguien que va a estar con nosotros siempre, siempre, en cada momento, estemos mal, estemos bien, Dios ahí está. Pero Saúl se había olvidado de eso, y él lo que había hecho era empezar a confiarse, ¿verdad?, en lo que él creía que sabía o en lo que él creía que podía hacerse. Entonces, veamos que en el capítulo 15 ya se menciona una sentencia condenatoria contra los amalecitas. Dice que había sido dictada mucho antes. Aquí estamos hablando de otro tipo de enemigos. En los versículos del 10 al 23 de este capítulo 15 dice que el arrepentimiento de Dios no es un cambio de propósito como en nuestro caso, sino un cambio de método. Dice acá, el cambio estuvo en Saúl, donde dice, Dios dijo, ha dejado de seguirme. Luego, por eso, hizo de Dios su enemigo. Samuel se pasó toda una noche rogando por Saúl. De verdad que Samuel le tenía mucho aprecio y quería que Saúl siguiera gobernando. Saúl se jacta de obediencia ante Samuel. El corazón carnal y engañoso como el de Saúl piensa excusarse en los mandamientos de Dios por lo que a ellos más agrada. Cuesta convencer a los hijos de desobediencia, pero la obediencia humilde, sincera y consciente a la voluntad de Dios es más placentera y aceptable para Él que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es así. Definitivamente que para Dios es sumamente importante que seamos obedientes. Y yo creo que es algo que aprendemos en la vida cada vez que sucede algo en nosotros. Saúl fue un ejemplo de obediencia al principio y luego hizo todo lo contrario. Empezó a desobedecer lo que le decían que tenía que hacer porque empezó a confiarse que lo que él estaba haciendo estaba bien. Luego tenemos en el capítulo 16
Dice, Saúl se había puesto muy mal y dice de que los ancianos de Belén temblaron ante la llegada de Samuel. No conviene, dice, reverenciar a los mensajeros de Dios y temblar ante su palabra. Su respuesta fue, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Acuérdense que Samuel siempre era el sumo sacerdote y él era el que tenía que hacer esta actividad. Veamos, dice acá en el capítulo 16, ya Dios, ¿verdad?, le había dicho a Samuel que era tiempo de elegir, ¿verdad?, un nuevo gobernante, y que había tratado por todos los medios, ¿verdad?, de que funcionara con Saúl, pero dado todas las actitudes de Saúl, el Espíritu de Dios se había alejado completamente de Saúl. Luego, en el capítulo 16, dice de que era raro que Samuel, que se había decepcionado tanto de Saúl, cuyo rostro y estatura le recomendaban, juzgar a otro hombre por su aspecto exterior. Podemos decir cómo se ven los hombres, pero Dios puede decir lo que son. Él juzga a los hombres por el corazón. A menudo nos formamos un juicio errado de una persona, pero el Señor valora solamente la fe, el temor y el amor plantados en el corazón, pero sobre todo el discernimiento humano. Al final, dice que fue nombrado David, el hijo menor de Isaí. Su nombre significa amado y era un tipo del amado de Dios. Yo creo que ustedes se recuerdan ese momento en el que Samuel va a la casa de Isaí, pasan todos sus hijos y ve al mayor, ve a todos, pero no, ninguno era, y le dice Dios que buscara a alguien más que tenía otro hijo, y Isaí se acordó de David que estaba cuidando las ovejas, y a ese llamó, y a ese Dios quería tener en el trono. O sea, Dios, como le digo, Dios no busca que nosotros seamos perfectos, definitivamente. Dios no nos busca capacitados, Dios nos busca de manera que Él conoce nuestro corazón y ve nuestro corazón. Por eso le dice a Samuel que no viera, ¿verdad?, lo externo, lo de fuera, sino que viera el corazón, porque eso es lo que Dios ve también. Entonces, el Espíritu del Señor se fue de Saúl. Lo vemos más abiertamente en el capítulo el versículo 14 al 23 del capítulo 16. Y dice aquí que aquí Satanás tomó posesión, ¿verdad?, de la vida de él, obviamente, porque dice que venía un espíritu y lo atormentaba. Dice que el diablo, por permisión divina, perturba y aterró a Saúl por lo corrupto de su cuerpo y las pasiones de su mente. Se puso temeroso, descontento y a la vez loco. Es una lástima que la música, que puede ser útil para el buen genio de la mente, sea siempre mal usada para respaldar la vanidad y la lujuria, y sean ocasión para alejar el corazón de Dios y de las cosas serias. ¿Por qué? ¿Por qué está escrito esto? Ya para ir concluyendo, es porque ustedes se recuerdan que lo único que calmaba a Saúl era cuando David llegaba y tocaba el arpa. Eso era lo que le daba paz y seguridad a Saúl, y nada pasaba con su vida. Entonces ahora la música ha sido mal usada, definitivamente. Hay música que, no sé, jamás en la vida yo pensé escucharla, pero quieras o no, uno va en la calle y escucha ese tipo de canciones que uno dice, ¿y cómo es que eso es un éxito? Pero lastimosamente, ¿verdad?, esto ha sido así. Pero cuando nosotros venimos y alabamos a Dios a través de cantos y alabanzas que exaltan su nombre, es otra cosa, ¿verdad? Entonces vemos cómo acá vamos a concluir con el capítulo número 16 del libro de Primero de Samuel. Les recomiendo, por favor, que lo lean. Y luego van ustedes o van leyendo a la par, porque es muy importante que ustedes lean los versículos, el bloquecito de versículos, y luego ustedes revisen su separado. Dios les bendiga.